se logra este acuerdo. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver qué significa para todos nosotros, pero desde el punto de vista de la política internacional, no hay duda que es un día histórico. Nicolás Albertoni, bienvenido a Palabras Cruzadas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, yo creo que no pecaríamos si decimos que es histórico. A veces uno por contemporáneos de estas cosas no se da cuenta, ¿no? Porque, bueno, sabemos que tiene una dimensión importante, pero bueno, mirando para atrás y viendo que fueron 25 años, literalmente, fueron 25 años de idas y vueltas, y se da esa linda anécdota democrática hacia el Uruguay, que fíjense que lo inicia las conversaciones, que fueron en el 95, formalmente se iniciaron las negociaciones en 2000, pero los primeros diálogos se dan en el 95, presidencia de Julio María Sanguinetti. Se concluye después de tantos años, idas y vueltas, que con gusto después podemos repasar algunos hitos, durante la presidencia del presidente Luis Lacalle Pou, y se ratifica ahora en un gobierno de Frente Amplio, presidido por Yamandu Orsi. O sea que se da hasta esa linda anécdota de que yo creo que por obvias razones nadie se podría poner la cocarda única. Y yo creo, Ana, que por estas horas también ahora le decía a tus colegas en el Parlamento, fui a seguir de las barras el debate parlamentario de diputados, estuvo en Senado, sí, ayer, en el Pleno. Pero como cuando se hacen sin una intención de individualidad en particular, porque este acuerdo nos obligó a que nadie podía sentir lo propio, terminan siendo de todos. Y yo creo que realmente hoy en el Parlamento se sentía eso. Y de nuevo, no sobredimensionar ni agrandar las cosas, pero que una excusa, que un tema internacional, que sabemos que doña María no duerme pensando en estos temas, pero sí es importante para el país en general, termine haciendo que el sistema político consensúe y diga, señores, vamos para adelante. Tuvieron solo 2 votos en contra ahora en diputados. Bueno, con un argumento que a veces, bueno, uno no comparte tanto quizás esa visión tan extrema del mundo, de que es un acuerdo que poco menos iba a destruir la realidad nacional. Bueno, lo cierto es que todos los parlamentarios menos 2 aprueban el acuerdo, ayer por unanimidad en Senado. O sea que es un muy buen proyecto y un muy buen punto final de algo que ahora inicia un nuevo proceso, naturalmente, pero también una señal para el sistema político muy buena. Bueno, eso es importante, Nicolás, ¿no? En tiempos de idas y vueltas y de algunos cruces que hemos visto, acá hay una señal de unidad, a excepción de esos 2 votos que repaso son los de identidad soberana, ¿no? Los que, bueno, no votaron. Pero recién decías, en el camino, ¿no? En todos estos años, ¿qué cosas destacarías vos importantes? Sí. Primero, la sinceridad de que el acuerdo realmente fue muy complejo, y la conclusión final, empiezo de atrás para adelante, ¿no? Es decir, la conclusión final, yo creo que más que la táctica negociadora, fue el contexto mundial, ¿no? Es decir, era un contexto mundial en que la Unión Europea necesitaba reposicionarse. Un Trump que, recuerden, en diciembre del 24 ya había sido electo y venía a las pocas semanas a asumir su mandato. Y 20 de enero, ¿no? Así es. Donde asumen los presidentes en Estados Unidos. Incluso contaría otras cosas, pero quedarán para otras instancias. De ese día en los pasillos, uno veía que Europa venía con un mandato claro, de decir, señores, esto hay que cerrarlo. Y no solo por, repito, lo táctico, lo negociado, que es verdad que de 2019 al 24 no cambian grandes cosas. Cambiaron igual, y hubieron algunos elementos, medio ambiente, por ejemplo, ni más ni menos, la incorporación del Acuerdo de París al acuerdo, de ponerlo como eje de tema medioambiental. Pero no fue tanto lo que cambia del 19 al 24, cambia el contexto. Y ahí yo creo que nos deja también a Mercosur una reflexión de que, si bien hay un exitismo ahora un poco exacerbado, y no quiero ponerme a politizar esto, pero también de repensar de que el siguiente logro no puede durar 25 años más, ¿no? Y yo creo que Mercosur necesita sincerarse a sí mismo también para cómo dinamizar estos procesos, sea regionalmente o bilateralmente. Y después hacia atrás, de que esto mirando hacia Europa, de que a Europa le cuesta mucho. A mí me tocó estar en Bruselas hace unos 15 días, y la forma en que se debate estos temas, fíjense que le llamaban el acuerdo fuego, porque basta con tocarlo para quemarse políticamente. Le cuesta mucho esa narrativa que tiene de querer ser una región aliada, una región complementaria con otras regiones de Occidente, y al mismo tiempo concretar cosas. Porque ¿qué más complementariedad que estas 2 regiones? Estamos hablando que no es que hay una cercanía, hay una hermandad cultural. Hay realmente complementariedad norte-sur, que le llamamos. Nosotros exportamos alimentos, ellos exportan industria, y bueno, en ese mix, en el medio, teníamos que congeniar de que no pierdan los que quedaban en el medio, pero una de absoluta complementariedad, y así mismo costó, en neto, por decirles la verdad, porque 25 años es el día que comenzó, pues en el medio se han pausado mucho, pero en neto yo creo que 10 años de negociación, lo cual es hoy inaudito.
Fíjense que China y Ecuador cerraron un TLC en menos de un año. China. No estoy hablando de Ecuador y Perú. No, China. Y bueno, sí, pero costó mucho porque era el acuerdo más grande birregional que hoy se puede dar en el contexto. Sí, bueno, pero 10 años hasta cambiar el lenguaje de negociación en todos estos tiempos. Entonces, no me pondría después en lo quirúrgico del repaso, pero sí de que nos deja un dejo, valga la redundancia, de que fue desafiante, pero yo creo que después de este festejo, de estas horas, me parece que al otro día hay que decir, nos costó terminar la primaria 25 años, ¿cómo hacemos para que terminar la secundaria nos cueste 25 años más? Desde Mercosur, eso sí, pero también mirando hacia el mundo, de que el mundo tiene estos desafíos. Es verdad que Europa es muy proteccionista, pero si mañana queremos negociar con India, con China, sea desde Mercosur o bilateralmente, bueno, ¿cómo generamos esa proactividad sabiendo y tomando esto como una experiencia positiva porque se concluyó, pero con algo de dejo negativo de todo lo que se debió esperar? Punto final sobre esto. Fíjense, en México cierra un acuerdo que hoy nosotros estamos festejando hace 25 años, ya lo tiene cerrado. Y cuando se habla ahora de un acuerdo México-Unión Europea, es la modernización de aquel acuerdo. Están jugando el segundo tiempo. Chile lo cierra en 2002, lo que hoy cerramos nosotros. Entonces, y uno dice, bueno, países, regiones, porque Mercosur es una región. Bueno, sí, pero si nosotros después pensamos de nuestro rinconcito del mundo, que es Uruguay, y bueno, nosotros eso nos generó una desventaja comparativa, que países como México o Chile ya tengan un acuerdo y nosotros no lo teníamos. Bueno, sí por Mercosur, porque, bueno, sí, llámale como quieras, pero que teníamos desventaja cuando llegamos a Europa, la teníamos. Entonces, ese yo creo que es el pienso no negativo ni politiquería barata, sino estratégico. Dice, ok, después de este festejo de graduación, ¿cómo pensamos para que el camino que se nos viene ahora es importante? Ahora, acá un oyente también recuerda que el presidente Tabaré Vázquez también siguió estas conversaciones. Sí. Como periodista me tocó cubrir muchas veces este tema y uno tiene la sensación que la retranca verdaderamente, la gran mayoría de las veces la puso Europa. Sí. No la puso nuestro continente. Es verdad, eso es una gran verdad. Sí. Y el problema ahí también era bien específico, era Francia en particular. Sí, después países como Polonia y el resto se habían sumado, pero Francia sobre todo como Francia como quien lideraba con una voz muy fuerte, era el que ponía realmente la retranca. Y hoy como que a ellos el mundo y lo que está pasando con Estados Unidos los pasó por arriba. Totalmente. Y el factor China también. Porque China y Estados Unidos se los están comiendo, ¿no? No es muy... Si uno repasa, es verdad que los que metían los goles en contra sin duda del lado europeo, bueno, sin ir más lejos, porque mientras todo esto está felicitándose en América Latina, bueno, en Mercosur concretamente, esto está en un tribunal de justicia en Bruselas, ¿no? Digo, denunciado. Sabemos que ahora tenemos esta aplicación provisional, que fue el Consejo, tiene esas salvedades de que una vez que lo ratificaba Mercosur, de hecho el primero, hay unos plazos ahora, de hecho se toma 2 meses la Comisión Europea para el decantaje del acuerdo y ponerlo en práctica, pero es una aplicación provisional. Esto después va a tener que volver a los parlamentos europeos en cuestión de un año, que es el promedio básicamente que se ha tomado un tribunal de estos para estos acuerdos. O sea que no está cerrado el lado europeo. Incluso, Ana, subrayando lo que tú estás diciendo, hasta en la recta final, hasta cuando ya teníamos el gol pronto para meterlo en la línea, Europa da esta señal, ¿no? Es decir, de lo manda un tribunal de justicia. Yo ayer decía una cosa en el Senado, sabiendo que no es que iba a ser leído en Europa, pero sí por lo menos para que quede en cuestiones taquigráficas, ¿no? Es decir, América Latina a través de Mercosur está haciendo todo lo que está a su alcance para que esto avance, pero realmente le toca a Europa en pocas semanas mostrar que está a la altura, porque los discursos que uno escucha al más alto nivel de ser un socio estratégico, del famoso de-risking que le llamaron ellos, que era básicamente disminuir el riesgo para generar cadenas globales de valor con socios estratégicos. Bueno, señores, sí, suena bárbaro, pero acá tenemos un acuerdo que lo pone en la práctica y suma un eslabón más. A mí cuando estaba en la Cancillería, y esto una digresión al pasar, pero ya uno era en espacios públicos, cansado de escuchar eurodiputados hablando que China, bueno, señores, yo quiero cerrar un acuerdo con ustedes ayer. Bueno, pero nuestro parlamento, bueno, usted entonces no puede hablar de cualquier otro país y usted no puede concluir algo. Esto lo digo como occidentalista y como queriendo tener un socio clave en Europa,
que a veces no está a la altura y esperemos tener la esperanza que esta vez sí. Ahora queda claro todo lo que costó, ¿no?, cerrar este acuerdo, que se termina cerrando en un mundo que presenta un montón de incertidumbres, ¿no? Con lo que está pasando en Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, con lo que pasa con China. Uruguay volvió de hace algunos días, unas semanas, con una delegación muy numerosa intentando cerrar acuerdos con este gigante asiático. ¿Cuánto condiciona? Por interés y por deformación de estos temas, pero la verdad que lo termina concluyendo el contexto. Entonces, la respuesta concreta es que influye mucho todo lo que está pasando. Pero también influye a otra dimensión, que es el capítulo que se abre a partir de ahora, que es, con la Unión Europea, y parece que uno no se satisface con los logros, pero con la Unión Europea no basta hoy. Y con decirles, nuestro desafío ahora va a estar, por ejemplo, Nueva Zelanda ya no está exportando lo que exportaba a Europa porque exporta lácteos con arancel cero a China a partir de hace pocos años. Entonces, todo esto es sistémico. Si nosotros solos nos basamos en un mercado y no dejamos avanzar y ser proactivos en la conclusión de otras cosas, terminamos generando una dependencia con ese mercado. Con ese mercado. Entonces, ahora el dinamismo es, cuando uno prende y empieza a correr, la verdad que si no pone el cambio correcto, se termina fundiendo el auto, ¿tá? En forma visual. Entonces también ahora es cómo dinamizamos en este mundo que trata de tanta incertidumbre, buscar algo de certidumbre a través de acuerdos. Y uno dirá, bueno, pero Trump no los cumple. Bueno, pero Trump no los cumple. Y es verdad que los acuerdos no... Pero el resto de los países, mañana en una bilateralidad con Europa, o dicho sea de paso, con China, yo no he visto incumplimientos bilaterales en ese sentido. Los acuerdos siguen siendo importantes. Y además Trump tiene 3 años más. Vamos a Por ser eso, justos también, yo soy defensor de esa visión también, de que toda esta lógica de que el mundo... Bueno, ya supimos un Trump 1 y en el medio del mundo cambió. Es decir, de nuevo, volvió un poco al eje de un Estados Unidos, algunos dirán más débil, más fuerte, pero no volvimos a esa lógica de si te portás mal te subo el arancel. Entonces, yo quiero creer que esta lógica que se está dando es bastante coyuntural. Tenemos elecciones de medio término a fin de este año en Estados Unidos, lo cual también va no solo por la justicia americana que le puso un freno a la política de Trump, sino también parlamentariamente. Y yo creo que también eso hay que verlo con ojos de, más allá de este contexto Trump, bueno, cómo seguimos siendo proactivos. Ahí se abren otros frentes. Está el Transpacífico, lo que tú decías del RCP, que es algo que Uruguay se ha sido invitado. Yo creo que quizás hay que bajarle un poco a la gente de ¿por qué es tan importante esto? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Por eso no sé si todo el mundo tiene claro que esto que vos decís, ¿no? Que para que la gente lo tenga claro, hoy Nueva Zelanda, que tiene lo mismo que tenemos nosotros, está entrando a algunos mercados con 0 arancel. Y nosotros queremos entrar con nuestra leche, con nuestra carne y tenemos que pagar impuestos para que la gente, ¿no? Digo, para hacerlo sencillo, para que se entienda. Estos acuerdos nos van a permitir que nuestras cosas entren sin impuestos a mercados que son muy atractivos, que compran, que consumen leche, que consumen carne, que van a comprar lo que nosotros tenemos. Miren, el número es bien fácil, a veces cuando uno habla en plata, lo baja a tierra, ¿no? Hoy nosotros dejamos en las aduanas del mundo unos 400 millones de dólares por pago de arancel. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo exporto este micrófono a China, como yo no tengo un acuerdo con China, seguramente pague un arancel, que será un porcentaje arriba del valor del precio. Claro. Si yo neteo todo eso, no importa después los detalles, si fue 20% en un país, eso quiere decir que al país lo encarece, y después digo por qué digo lo encarece, 400 millones de dólares más. Digo lo encarece porque normalmente termina pagando el arancel el importador. Nos encarecemos. Entonces, estamos perdiendo competitividad enfrente de nuestros ojos. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, es porque no tenemos acuerdos. Lisa y llanamente. No tenemos acuerdos. Y uno dice, bueno, pero tenemos bastante el Mercosur. Sí, bienvenido sea. Y obviamente que entramos de hecho no con todos los dichos sea de paso. Tampoco tenemos libre comercio en Mercosur. Tenemos varias excepciones. Pero nos genera dependencia de un mercado como Mercosur, que ¿quién me dice que va a pasar mañana en Argentina o en diciembre en Brasil? Si fueran economías estables y a su vez tenemos aranceles bajos y a su vez dependemos y más o menos sabemos que vamos a estar piloteando, pero dependemos y no sabemos ni qué va a pasar el año que viene en esos países. Entonces, el único secreto no guardado y tan liso de entender es
diversificar mercados y reducir y generar que cuando llegamos a destino no paguemos esos números de aranceles. Así que ese es el número. Y después viceversa, y un punto viceversa. Ahora me preguntaban muchos, ¿vamos a ver más productos europeos? Sí, señores. Un debate que no se da en este país, a veces me sorprende, esto lo digo más como académico, dando clase. Lo caro que es el país, por una razón de comercio exterior también. Si yo en aduana, ahora estoy hablando de importación, pago un promedio entre 20 y 30%, depende de la medición que se haga, de arancel, de impuesto de entrada, le sumo después 22% de IVA, de pique esta conversación, todo lo que tenemos sobre esta mesa cuesta un 50% más. Como mínimo. Entonces... Bueno, ese es un buen punto porque ese debate de lo caro que es Uruguay, claro, es interesante. Hay que darlo, ¿no? Uno después dice, por los impuestos, por la competitividad, pero en aduanas ya lo subís. Sí, antes claro, que entre al terreno. Antes que empiece el partido, ya que estamos con mucho esta metáfora futbolera. Estamos conversando con Nicolás Albertoni, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Y estamos hablando que el Parlamento uruguayo ratificó un acuerdo histórico entre la Unión Europea y el Mercosur. Somos el primer país del Mercosur en ratificarlo. Y decíamos, este acuerdo que lo centramos, por supuesto, mucho en lo comercial, que también tiene cooperación, que también tiene política, que la cooperación puede abrir muchas oportunidades para nuestros estudiantes. No todo, obviamente, es sencillo, porque también puede traer dificultades desde el punto de vista comercial, porque vamos a competir, porque además hay cuotas, esas cuotas se nos van a aplicar. ¿Qué va a pasar con los lácteos uruguayos que se venden muy bien en Brasil cuando Brasil le compre a Uruguay, pero también pueda comprarle a Francia, por ejemplo, que hace lácteos maravillosos? En ese último punto, yo creo que va a estar el desafío comercial. Cuando a veces se ven los desafíos hoy sectoriales, la medición de esto es las cuotas de mercado que se pueden perder en Brasil, porque está el cual tú lo decís. Van a competir, nuestro principal hoy destino es Brasil, en muchos de estos rubros, y perdemos hay que competir en ese terreno. Entonces, ahí hay un desafío sin duda. Pero bueno, los que creemos en estas cosas sabemos que el saldo después general de todo esto es de un beneficio acumulado, ¿no? Pero hay sectores que sí, se negoció bien. Yo creo que es un acuerdo de verdad balanceado para las dos partes. Todas estas desgravaciones que hablamos de lácteos y de sectores sensibles, fíjense que muchas de ellas son a 5 y 10 años, ¿no? Es decir, no estamos que a la noche a la mañana de pecho abierto vamos a estar compitiendo porque sí con quesos franceses. Entonces se pensó también en ese sentido. Pero acá se abre algo de lo que Uruguay todavía no tiene tanta musculatura, que es la implementación de los acuerdos. Porque bueno, estamos festejando tanto este gol, es porque claro, no hay mucha experiencia hacia atrás. No es algo como Chile que más o menos una vez por año cierra, confirma, ratifica un acuerdo. Entonces ahora el desafío es, ya nos olvidamos de lo internacional y es netamente de economía doméstica. Es de implementación del acuerdo. Y nunca uno negocia ni firma esto pensando que va a ser un arte de magia, ¿no? Es decir, que bueno, va a fluir el comercio y porque sí el libre mercado, incluso para lo que creemos, ¿no? En el libre mercado y demás. Al final del día nada, si hubiera libre mercado al 100%, no habría estos acuerdos de 2000 páginas, ¿no? Entonces, sabiendo eso, sabemos las debilidades también del libre mercado en este sentido, y es que naturalmente para empezar a mover el carro, el Estado tiene que estar. Acá sí viene una perspectiva más ballista, ¿no? De no estatista, pero sí de que para encender ese motor necesita el Estado estar. Y ahí es donde vamos a estar atentos, hoy nos toca estar desde la oposición, pero constructivamente atentos, para saber que hay sectores como los lácteos, sectores semi-industriales, que se les va a tener que hacer un plan de acción conjunto. Acá no es varita mágica del gobierno diciendo a ver qué quiere, sino conjuntamente. Por ejemplo, los lácteos planteaban hasta cosas tan sencillas como tarifas planas de electricidad, de energía, que en los tambos a veces no se da. Entonces, no estamos hablando acá de grandes cosas. Porque del otro lado sí están jugando con caja grande, ¿no? Las salvaguardas que ha aplicado Unión Europea hace que el juego habrá que seguirlo de cerca, pero pueda en algunos momentos ser desnivelado. Más bien no porque se van a aplicar las salvaguardas, sino la seguridad que generan los exportadores ser tan protegidos, ¿no? Por lo que tienen ellos la política agraria común. Entonces, sin dar mucho a veces tecnicismos y detalles, ahora empieza un partido, se lo dijimos al ministro Done y sin duda lo tiene en cuenta, de no dejemos pasar el tiempo, porque en cuestión de 3 meses este acuerdo está en marcha, más o menos por implementaciones, formalidad, en 3 meses está en marcha.
Y en 3 meses se prende. Anuncian que empezó la carrera y se empieza a correr. Y empieza a correr cuando querés ver 6 meses de los 5 años que vas a tener para desgravar los primeros sectores sensibles. Lo primero que se va a desgravar es lo que tenemos fuerza. Carnes, cosas que uno dice, bueno, vengan que vamos a soportar. Claro, el tema es el resto, ¿no? El tema es el resto. Cuando dentro de 5 años, que cuando te pasaron 6 meses ya es bueno, ya es el 10% de esa cosa. Hay que empezar desde ayer. Y no va a ser solo de un gobierno, esto es lo interesante. Por eso un plan de acción que pase por el Parlamento. Les comento no primicia, pero una cosa, estuve hablando del Parlamento que vi que no se hizo tan público, pero está pensando una comisión también posiblemente bicameral para la implementación del acuerdo. Es decir, bueno, sigamos esto porque va a haber mucha reglamentación que va a implicar un diálogo parlamentario, de alguna normativa, seguramente de apoyo a algunos sectores, si es que se da. Entonces es una buena señal también. ¿Por qué? Pues empezamos a entrenar el músculo de si queremos ser un país que va a salir a negociar comercialmente. Sí, un oyente dice, veremos si se remangan. Bueno, sí. ¿Quién es? Claro, porque eso es el tema. Acá el sector empresarial se tiene que remangar, tiene que saber que va a competir y fuerte. Estoy pensando en la industria manufacturera, en los lácteos y tantos otros. Pero que hay que ser justos, Ana, igual. No, yo creo que se escuchó transversalmente, yo estuve en comisión, se escuchó a todos, desde lácteos, carne, que iban felices, hasta, bueno, los lácteos naturalmente con desafíos, vinos, todos. ¿Sabes que nadie estaba en contra del acuerdo? Nadie. Y yo creo que esa es una primer señal interesante, ¿tá? De ser un país que está con sed de nuevos mercados, de que sabemos que hay desafíos. ¿Y saben lo que muestra la evidencia en esto? Esto ya del otro lado del telón, ¿no? Más de lo académico, de que en estos casos, cuando yo le digo a alguien, bueno, dentro de 5 años, mirá que vas a aumentar la velocidad de 100 a 200. Y bueno, se empieza a invertir más, se empieza a innovar más. Se le empieza a pedir, que eso esperemos, ¿no? Porque ahora tenemos a alguien, vos tenés la meta de frente. Sí, una cosa es decir somos poco competitivos, ¿entiendes? O sea, otra elevaste la cuando vara también, ¿no? Y eso lo que representa son desafíos internos. De mejorar Totalmente. la calidad, mejorar infraestructura en un montón de servicios, además también, ¿no? Pero el punto acá, que siempre es importante cuando hay acuerdos, es que vos tenés una vara con la que medirte. Cuando yo digo, en términos absolutos, soy un país poco competitivo, Ana me va a decir que por el precio, vos me vas a decir que al final del día es por la aduana, yo te voy a decir que por la burocracia, y más o menos entre los tres. Acá miren, yo dentro de 5 años tengo que competir con esta vara de precio y tienen este nivel de innovación. ¿Qué vamos a hacer para llegar ahí a eso? Vos tenés la meta. Entonces el reclamo hacia los estados, de hecho hay mucho escrito sobre esto, termina siendo más objetivo. Porque si yo te pido desburocratizame el Estado, y bueno, ¿por dónde empezamos? Sí, todos queremos menos burocracia. No, acá yo no puedo mañana producir en un tambo si tengo 10 formularios para llenar antes. Estoy pensando en voz alta, diciendo, yo empiezo a bajar a tierra las cosas. Por eso lo que se le llama el efecto derrame, que a veces está mal usado quizá en otros términos o manoseado en otros términos, pero el efecto derrame de estas cosas. Empieza a ser objetivo el debate empresario, esperemos, sectores empresariales, cámaras, versus, pero en el mejor sentido, Estado. Te reclamo porque tú me pusiste esta meta dentro de 5 años o 10 que voy a tener que desgravar. Y a eso sumaré el acondicionado que se hace en Uruguay, termofones, que hay esa industria intermedia y va a tener que competir. Sabés que estaba mirando un informativo internacional y había unos productores franceses hablando y dijeron 2 cosas. La primera es que ellos estaban en contra y hablaban de 2 razones. Una de ellas es, nosotros luchamos mucho para comer alimentos sin plaguicidas y en América Latina y en el Mercosur se produce con plaguicidas y por otro lado ellos tienen costos mucho más bajos que los nuestros porque nosotros tenemos derechos laborales más fuertes. Esos eran sus argumentos. Sí, que se han manoseado mucho esos temas. Yo estuve en algún debate parlamentario, después lo seguí algunos, y a un país como Uruguay esos argumentos le duele. Porque qué país con mayor producción alimentaria natural que un país como el nuestro. No voy a hablar por otros, pero ahí también es cuando uno va con bloque en familia y más o menos capaz que yo me porto bien, pero miro para el costado y no, pero duele esos argumentos para un país como Uruguay, ¿no? Para Uruguay que sin sabemos duda que nos meten en una misma bolsa que es injusta. Pero bueno, hay que saber lidiar con eso. Pero se dio otro contexto en Europa, ¿no? Fíjense que, de hecho, a veces unas críticas que se le hace a la Comisión Europea
es que mientras estaba el debate de este acuerdo, estaba el debate del presupuesto agrario, de la política agraria común. Entonces se terminó usando el acuerdo básicamente como bolsa de boxeo, ¿tá? Para ponerlo para pelear por más presupuesto agrícola, ¿no? Que de ahora se está reconvirtiendo el presupuesto agrícola en defensa, ¿no? Es decir, algo es agrícola, pero también tiene que ser conectado a la defensa y la competitividad. Y los agrícolas dijeron, sí, no, porque antes venía directo. Es decir, yo exportaba y venía la contrapartida. Ahora es más holístico el concepto que le da Europa al concepto de apoyo agrícola. Y terminó siendo esa negociación y el acuerdo en el medio. Es verdad que históricamente fue un tema sensible, pero se manoseó mucho porque empezaron a ese nivel, ¿no? Es decir, de hecho, hay argumentos en el Parlamento Europeo muy feos de se va a importar carne podrida, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de Mercosur, esto lo digo porque se he visto a eurodiputados diciendo todas esas cuestiones más lamentables. Yo creo que, bueno, esperemos quedan en la historia. Son una minoría los que están en esa visión extrema como eurodiputados, pero por lo menos por Uruguay sabrán que vamos a estar haciendo la mejor, yo creo, el mejor de los esfuerzos, un sector agrario, productivo, para hacer valer y estar a la altura, creo. Nicolás Albertoni, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes.